¿Qué tal? Mi nombre es Ana Karen García López y en la presente exposición hablaré del diseño curricular y sus principales elementos, sus bases y fundamentos. También retomaré 5 tareas del diseño curricular, los niveles de concreción, las 7 determinaciones para el diseño curricular, el plan de estudios y la evaluación curricular. El diseño curricular es aquel instrumento que contiene la metodología, las acciones y el resultado de diagnóstico, modelación, estructuración y organización de los proyectos curriculares. Se le llama metodología en el sentido que su contenido explica cómo elaborar esa concepción curricular y es acción en la medida que constituye un proceso de elaboración y es resultado porque de dicho proceso quedan plasmados en los documentos curriculares, que esto podría ser aquellos documentos base que nos rigen en la educación, como son los planes y programas de estudios a nivel nacional, por ejemplo. Dentro de las bases y los fundamentos curriculares están dos concepciones diferentes. A veces se cree que al decir base es lo mismo que fundamento, pero no, las bases son el conjunto de condiciones objetivas y subjetivas que atienden al carácter económico, político y científico, educacional o entre otras. Y los fundamentos son los que nos van a orientar en el análisis de estas condiciones socioeconómicas en un contexto determinado. Estas orientan la construcción del currículum, entonces no puede estar una sin la otra, van las bases y el fundamento. Y claro, como resultado vamos a verlas presentes en todo el currículo de forma ya sea implícita o explícita, porque como ya lo mencioné, nos van a orientar durante todo el proceso de la construcción del currículo, después en su puesta en práctica y por último en la evaluación del mismo. Las tareas del diseño curricular son 5. La primera tarea es el diagnóstico de problemas de necesidades. Aquí es el estudio de todo el marco teórico, la exploración de situaciones reales y determinación de los problemas y las necesidades. La segunda tarea es la modelación del currículum. Aquí hay una conceptualización del modelo, identificación del perfil del egresado, los objetivos terminales y determinación de los contenidos y la metodología que se va a utilizar en ese diseño. Posteriormente está la estructuración curricular. Aquí se determina el orden en el que se va a desarrollar el proyecto, el lugar de cada componente, el tiempo necesario y las relaciones que surgirán, así como la integración de todas estas. Y en el cuarto es la organización para la puesta en práctica. Aquí ya se prepara los sujetos o personas que van a desarrollar el proyecto, la elaboración de los horarios, la conformación de los grupos de clase y de otras actividades, así como los recursos, entre otras. Y la quinta tarea y última es el diseño de la evaluación curricular. Aquí se van a elaborar todos aquellos indicadores o instrumentos de evaluación curricular que deben quedar plasmados en todo el diseño. Luego pasamos a los niveles de concreción. Son 3. El primero es el macro. Este es el nivel máximo educativo que realiza el diseño curricular base, que es como lo decía, es el que nos rige. Un ejemplo aquí en México son los planes y programas de estudio. Luego, de aquí surge el meso. Este nivel se materializa en la institución educativa o instancias intermedias. Aquí ya se formaliza la estructura del centro y del establecimiento de reglas, preceptos e instrucciones. Eso que nos están dando como base a nivel nacional llega a la escuela y entonces la escuela ya toma eso que le sirve porque no son como recetas. Tomas lo que se puede aplicar a tu contexto, porque no todos son iguales, pero hay generalidades que nos permiten utilizarlos.
y ya por consiguiente, una vez que llegó a la institución, se baja al nivel micro. Aquí es donde ya se materializa en el aula, en los planes anuales, en las unidades didácticas y en aquellos planes de clase que se elaboran. Ya cuando llegó al aula, entonces ya estamos hablando de un nivel micro. Y para hacer una determinación de perfiles en el diseño curricular, se siguen 7 pasos. El primero es determinar el objeto de la profesión. Este va a surgir de un grupo de problemas que hay que solucionar en el entorno social. Entonces, si la sociedad necesita determinado perfil, en eso se va a enfocar el diseño del currículum. Pero después de eso que ya determinaste el objeto, ya te vas a investigar los conocimientos, técnicas y procedimientos para la solución de estos problemas que se encontraron. Luego se investiga las posibles áreas de acción que va a ser el egresado de todo, a quien fue dirigido el diseño curricular. Luego se realiza un análisis de las tareas que debe desempeñar el egresado. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Qué va a hacer? Y después se investiga la población donde podría ejercer su labor. No podemos estar planeando, diseñando un currículum para determinada profesión si el contexto ni siquiera lo requiere. Posteriormente se hace el desarrollo del perfil a partir de integrar todas estas necesidades sociales que ya se investigaron, el nivel que se quiere alcanzar, las tareas y las características de toda la población estudiada. Y por último se hace la evaluación del perfil. Dentro del diseño de estructuración de los planes de estudio existen 3 tipos. El primero es lineal o por asignatura. Aquí se va a retomar todos los conocimientos, habilidades y actividades, dividirlos y articularlos siguiendo una mayor lógica en cuanto al contenido y a las experiencias de aprendizaje que se pretenden lograr en determinado tema o proyecto. Luego se pasa a la parte modular, o por decirlo así, es otra característica, y aquí es donde se integran las diferentes disciplinas, centrándose en la relación a la solución del problema, del objeto de transformación. Por ejemplo, anteriormente yo dije que en la determinación de perfiles se necesitaba determinar un objetivo de la profesión. Y entonces aquí en lo medular, todas esas materias van a ir dirigidas a solucionar ese problema. ¿Cómo vamos a capacitar o qué temas se van a ver con los alumnos que nos ayuden a solucionar esa problemática social? Ese es el plan modular, todas esas materias que nos ayudarán. Y luego está el plan mixto, que esta es toda la combinación de un tronco común, que el tronco común es para todos los alumnos, que se da al inicio de cualquier estudio, carrera o área del conocimiento, y un conjunto de especializaciones. Es aquí donde el alumno elige hacia dónde dirigirse. Lo podemos observar en secundaria, universidad o prepa, que al final dicen prácticas profesionales, ¿no? O si es carrera técnica, también haces prácticas en determinada área. Entonces ya eliges como que te perfilas ya para esa área. Incluso en la secundaria, pues hay talleres, ¿no? Que dicen, no, pues de alimentos o de taller de mecánica o de construcción, o hay distintos talleres pues que ayudan, que son niveles más bajos, pero van a ayudar a esos niveles superiores. Así es como se conforman los planes de estudio. Y luego existe la evaluación curricular. Esta se va a dar en 3 momentos. El primero es la inicial o diagnóstica, que aquí es donde al inicio de cada ciclo pues nos permite conocer las necesidades reales de nuestros alumnos en base a los resultados que obtenieron en esta diagnóstica. No son evaluaciones que nos sirven para decir sabe o no sabe, no.
En base a los resultados, con base, mejor dicho, a los resultados, se debe organizar las actividades. Luego viene la formativa. ¿Qué es lo que se requiere trabajar con los alumnos? Pero no para decir va a reprobar o no, no sabe, o sacó un 5 y un 7, no, sino esta es continua en cada etapa. Es parte de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Falta trabajar esto, pues ahora voy a cambiar la actividad porque quiero lograr este objetivo y no funciona, entonces para eso son las evaluaciones. Hago la evaluación para obtener otros resultados y corrijo. Y así estoy. Entonces para eso nos sirve la evaluación formativa, porque es como una función reguladora que nos sirve qué poner de más, qué poner de menos, qué quitar, qué agregar. Y entonces es como una solución para estar mejorando. Y por último, la evaluación sumativa. Esta se realiza porque permite tomar decisiones respecto al currículo. Si está funcionando, continuar. Si ves que no está funcionando, entonces se cancela, se mejora o se puede rediseñar. Por eso se le dice sumativa, porque esta va a determinar, o es como la parte importante, que aunque se da al final, nos va a permitir saber si este diseño está funcionando o es necesario plantear una adecuación curricular. Bueno, finalmente, el diseño curricular es una metodología con elementos que nos ayudarán a responder qué se debe, cuándo y cómo enseñar, así como qué, cómo y cuándo evaluar. El diseño curricular no solo es la organización de información con bases y fundamentos para enseñar o atender un tema o área del conocimiento, sino que es la forma en que se busca solucionar las problemáticas sociales a través de todo un programa base adaptado para cualquier contexto. Es por eso porque existen las carreras, pues porque realmente son para solucionar los problemas reales a los que nos enfrentamos y que quizás en años anteriores se enfocaban más en los contenidos que quizás decían, ¿y a mí para qué me va a servir saber una raíz cuadrada a determinado nivel, ¿no? Si en la vida diaria mejor no la utilizo, quizás en una especialización o a nivel superior se puede utilizar en cierta área, pero en la generalidad, pues no. Entonces yo creo que la actualización de los programas, los nuevos programas que nos rige de acuerdo a la nueva escuela mexicana, pues sí están muy enfocados en la realidad. Realmente se hizo un estudio de la comunidad, qué clase de ciudadanos quieres formar, qué situaciones reales estamos viviendo y con base a eso, entonces sí, ya poder hacer ese diseño curricular que va a servir para solucionar esos problemas sociales y ser mejor como país.